Julia Santos jamás imaginó que su vida cambiaría por completo cuando pisó el aeropuerto de Estambul en una mañana gélida de diciembre, cargando apenas con una maleta pequeña y un corazón rebosante de esperanzas y miedos entrelazados. A los 27 años, esta joven española de cabellos castaños ondulados y ojos color miel había conquistado contra todas las probabilidades el codiciado puesto de asistente personal de Armand Demir, uno de los magnates más poderosos y enigmáticos de Turquía, conocido tanto por su imperio empresarial valorado en miles de millones de euros, como por su reputación de hombre implacable en los negocios y completamente inaccesible en su vida personal. El primer encuentro entre ambos tuvo lugar en la planta 40 de la Torre Acristalada, que servía como sede de Demir Holdings, un ambiente que respiraba poder e intimidación a través de cada detalle cuidadosamente planificado para demostrar la magnitud de la influencia de Armand en el mundo de los negocios internacionales. Cuando Julia fue escoltada hasta su despacho particular por una secretaria impecablemente vestida, que hablaba en susurros reverentes sobre las preferencias y exigencias del jefe, su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera ser audible en el silencio solemne que flotaba sobre aquella planta ejecutiva, como una bruma de reverencia y temor mezclados. Armand permanecía de pie ante una pared entera de cristal templado que ofrecía una vista panorámica de 360 grados de Estambul, una metrópoli que se extendía en todas direcciones como una alfombra infinita de historia y modernidad entrelazadas, sus manos elegantes sosteniendo una taza de porcelana fina con el tradicional café turco, mientras sus ojos estudiaban el movimiento de las embarcaciones en el Bósforo con la concentración intensa de un estratega militar analizando un campo de batalla. Cuando finalmente se volvió para saludarla, Julia sintió como si el aire hubiera sido aspirado de sus pulmones por la fuerza magnética de su presencia. Un hombre de 42 años, en la plenitud de su masculinidad, con una estatura imponente que rozaba el 1,90 m, cabellos negros perfectamente peinados, con hebras plateadas en las sienes que conferían distinción a su rostro anguloso, ojos de un azul tan intenso que parecían capaces de leer los pensamientos más íntimos de cualquier persona, y una postura que irradiaba autoridad absoluta sobre todo y todos a su alrededor. ¿Sabes lo que te espera aquí?, preguntó con voz grave que resonó por el despacho silencioso como un trueno distante. Julia, reuniendo todo su valor, respondió con firmeza: «Sé que debo estar preparada para lo inesperado, señor Demir». Una sonrisa casi imperceptible cruzó por sus labios antes de desaparecer tan rápidamente como había surgido. «Ya veremos si realmente estás lista para esto». La conversación inicial transcurrió en un inglés fluido pero formal, con Armand exponiendo sus expectativas profesionales en un tono que no admitía cuestionamientos ni negociaciones, explicando que su asistente anterior había sido despedida por no conseguir seguir el ritmo frenético de su agenda internacional y que esperaba de Julia no solo una eficiencia administrativa impecable, sino también discreción absoluta sobre todos los aspectos de su vida personal y empresarial que pudiera presenciar durante el ejercicio de sus funciones. Julia respondió con la confianza que había cultivado durante años de experiencia en puestos administrativos en España, pero había algo en la intensidad de la mirada de Armand que hacía que su pulso se acelerara de maneras que prefería no analizar demasiado profundamente. Los primeros 3 meses en Demir Holdings fueron una montaña rusa emocional, disfrazada de rutina profesional impecable, con Julia aprendiendo rápidamente que Armand era un hombre de contradicciones fascinantes que desafiaban cualquier intento de categorizarlo o comprenderlo completamente. Públicamente conocido por su frialdad empresarial que había llevado a muchos competidores a la bancarrota, demostraba gestos inesperados de generosidad con empleados de bajo escalafón, llegando a pagar cirugías médicas para familiares de conserjes y ofreciendo becas de estudio para hijos de conductores. Famoso en las columnas de Sociedad por su vida nocturna agitada y sucesión interminable de acompañantes glamorosas, en realidad prefería pasar noches solitarias en su despacho, trabajando en proyectos filantrópicos que mantenía en secreto absoluto.
La química entre ellos era innegable y crecía más intensa cada día, manifestándose en miradas que duraban algunos segundos más de lo profesionalmente apropiado, en conversaciones sobre proyectos empresariales que gradualmente derivaban hacia temas más personales, revelando opiniones, sueños y filosofías de vida, en momentos de proximidad física durante reuniones que dejaban a ambos más conscientes de la presencia del otro, de lo que cualquier persona sensata debería permitir en un ambiente laboral. Julia luchaba constantemente por mantener una distancia emocional segura, recordándose que él era su jefe y que mezclar relaciones personales con responsabilidades profesionales rara vez terminaba bien, especialmente cuando existían diferencias tan enormes de poder económico y posición social entre las partes involucradas, pero descubrió que resistirse a la atracción magnética que Arman ejercía sobre ella se estaba convirtiendo en una batalla cada vez más difícil de ganar. El viaje que lo cambiaría todo para siempre fue planeado como una expedición de negocios a la región de Antalya, donde Arman pretendía inspeccionar personalmente el progreso de un complejo turístico de lujo que su empresa estaba desarrollando como parte de una expansión en el sector hotelero que podría valer cientos de millones de liras turcas y establecer a Demir Holdings como una fuerza dominante en el turismo mediterráneo. Julia lo acompañaría para coordinar reuniones con contratistas y arquitectos, tomar notas detalladas de las inspecciones técnicas y garantizar que todos los aspectos logísticos del viaje de 2 días funcionaran con la perfección que Arman exigía en todas sus operaciones comerciales. El helicóptero particular de Arman era una aeronave impresionante, equipada con todos los lujos imaginables, incluyendo asientos de cuero italiano, sistema de entretenimiento de última generación, bar completamente surtido e incluso una pequeña oficina móvil donde podía trabajar durante vuelos más largos. Durante el vuelo sobre el paisaje deslumbrante, que se extendía bajo ellos como un mosaico divino de azules turquesa, contrastando dramáticamente con montañas rocosas cubiertas de vegetación, Julia se permitió un raro momento de admiración por la belleza natural que nunca se cansaba de contemplar, mientras Arman trabajaba silenciosamente en su portátil, haciendo anotaciones sobre especificaciones técnicas del proyecto. El accidente ocurrió sin advertencia previa alguna, una falla mecánica catastrófica en el sistema hidráulico que hizo que el helicóptero perdiera altitud de forma dramática mientras el piloto luchaba desesperadamente por mantener el control de una máquina que claramente estaba en serios problemas técnicos. Julia recuerda vagamente a Arman gritando instrucciones en turco mientras intentaba ayudar al piloto a diagnosticar el problema. El sonido aterrorizante de alarmas electrónicas, mezclado con el ruido ensordecedor de metal, siendo torturado más allá de sus límites estructurales, la sensación aterrorizante de estar en caída libre mientras el mundo giraba caóticamente a su alrededor como un caleidoscopio de terror, y luego el impacto brutal contra la superficie del mar. La lucha desesperada por la supervivencia comenzó en el exacto momento en que lograron liberarse de los restos del helicóptero y nadar hasta una pequeña playa de arena dorada de una isla que parecía haber salido directamente de una postal, pero que ahora representaba tanto su salvación como su prisión temporal en un mundo donde no existían teléfonos móviles, señales de GPS o cualquier forma de comunicación con el mundo exterior. El piloto había muerto en el impacto, dejándolos completamente solos, en una situación que pondría a prueba no solo sus habilidades prácticas, sino que también revelaría aspectos de sus personalidades que permanecían ocultos bajo las capas pulidas de la civilización urbana moderna. Julia, necesitamos trabajar juntos si queremos salir vivos de aquí, dijo Arman con una gravedad que ella nunca había escuchado en su voz antes, sus ojos azules reflejando una vulnerabilidad que contrastaba dramáticamente con la autoridad implacable que ejercía en el mundo corporativo. No tenemos más opción que confiar el uno en el otro completamente. Estoy de acuerdo, respondió Julia sorprendida por la firmeza de su propia voz, a pesar del miedo que corría por sus venas como hielo líquido. Solos no vamos a conseguirlo. Unamos nuestras fuerzas y hagamos lo que sea necesario para sobrevivir.
Las primeras horas fueron consumidas por la necesidad urgente de hacer una evaluación realista de sus recursos disponibles y establecer prioridades básicas de supervivencia, con Arman demostrando conocimientos prácticos sorprendentes sobre primeros auxilios y situaciones de emergencia que había adquirido durante su servicio militar obligatorio en la juventud. Julia reveló una adaptabilidad impresionante y presencia de ánimo que contrastaban dramáticamente con su apariencia delicada, aplicando técnicas de purificación de agua que había aprendido en documentales de supervivencia y demostrando una calma bajo presión que sorprendió a ambos. La cuestión del agua potable se resolvió cuando descubrieron un pequeño manantial de agua dulce escondido entre formaciones rocosas en el centro de la isla, un tesoro líquido que sería suficiente para mantenerlos hidratados indefinidamente siempre que tuvieran cuidado de no contaminar la fuente. Arman construyó un sistema rudimentario pero eficaz de filtración, usando telas de sus ropas, arena limpia y carbón de madera quemada, demostrando conocimientos de ingeniería improvisada que impresionaron a Julia. El refugio fue construido usando una combinación inteligente de restos recuperables del helicóptero y materiales naturales abundantes en la isla, con Arman trabajando con sus manos de una forma que Julia nunca había presenciado, sudando bajo el sol mediterráneo mientras erigía una estructura que ofrecería protección adecuada contra los elementos. Ella contribuyó recolectando materiales, organizando herramientas improvisadas y sugiriendo mejoras en el diseño basadas en su observación cuidadosa. «Tienes manos hábiles», comentó Arman mientras observaba a Julia tejer cuerdas improvisadas con fibras vegetales. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?» «Mi abuela me enseñó cuando era niña», respondió Julia con una sonrisa nostálgica. «Siempre decía que una mujer debe saber arreglársela sola, porque nunca sabemos cuándo la vida nos va a poner a prueba». Durante los largos días bajo el sol implacable y las noches estrelladas que parecían haber sido pintadas por los propios dioses específicamente para crear un escenario romántico, conversaciones que jamás habrían ocurrido en el ambiente formal del despacho comenzaron a fluir naturalmente entre ellos. Julia contó sobre su infancia en un pequeño pueblo de Andalucía, donde su padre trabajaba en una fábrica textil y su madre cuidaba de una pequeña huerta para complementar los ingresos familiares, sobre los sacrificios enormes que sus padres habían hecho para proporcionarle educación universitaria, sobre sus sueños de trabajar en organizaciones internacionales. Arman, por primera vez en muchos años, se permitió ser completamente honesto sobre la soledad abrumadora que había dominado su vida desde la muerte trágica de su esposa Aishe en un accidente de coche 5 años atrás, sobre cómo se había refugiado compulsivamente en el trabajo para evitar confrontar el dolor de su pérdida, sobre cómo se había convertido en un extraño emocional para sí mismo. «¿Te has sentido alguna vez perdido en tu propia vida?», preguntó Arman una noche, mientras contemplaban las estrellas. «Todos los días», admitió Julia suavemente. «A veces siento que estoy viviendo la vida que otras personas esperan de mí, no la que realmente quiero vivir». La tormenta que lo cambió todo llegó en la 6ª noche, con la fuerza de una revelación divina, trayendo vientos aulladores que amenazaban con destruir su refugio y olas gigantescas que hacían temblar la pequeña isla. La lluvia caía en torrentes que transformaron el mundo en un caos acuático, forzando a Julia y Arman a aferrarse el uno al otro, no solo para protección física, sino también porque habían encontrado el uno en el otro un ancla emocional. Fue en ese momento de terror absoluto, cuando la muerte parecía inminente y todas las pretensiones sociales habían sido lavadas por la lluvia torrencial, que sus labios se encontraron por primera vez en un beso que surgió como una necesidad primitiva de afirmar la vida ante la posibilidad de la muerte. El beso contenía años de soledad reprimida de ambas partes, deseo que había sido negado por consideraciones de propiedad profesional y una conexión emocional que había sido inevitable desde el primer momento. Lo que comenzó como consuelo mutuo durante la tormenta evolucionó naturalmente hacia una entrega física y emocional completa que trascendió cualquier experiencia previa de intimidad, transformando la pequeña isla desierta en el escenario perfecto para el nacimiento de un amor que ninguno de los dos
había buscado conscientemente, pero que ambos reconocieron instantáneamente como verdadero e ineludible. Los 3 días que siguieron se caracterizaron por una intimidad que trascendía lo físico, creando una asociación donde funcionaban como 2 mitades de un organismo único, anticipando las necesidades del otro, colaborando en tareas de supervivencia con eficiencia telepática y construyendo juntos no solo estrategias para mantenerse vivos hasta el rescate, sino también sueños compartidos de un futuro que parecía no solo posible, sino inevitable. «Cuando salgamos de aquí», dijo Arman una mañana mientras recolectaban frutos para el desayuno, «quiero que sepas que nada volverá a ser como antes entre nosotros». «Lo sé», respondió Julia, con una sonrisa que mezclaba felicidad y aprensión. «La cuestión es, ¿qué pasará cuando volvamos al mundo real? Pero todos los paraísos son temporales, y el suyo llegó a su fin en forma de un helicóptero de rescate que apareció en el horizonte en la mañana del 9º día. El sonido de las hélices acercándose fue simultáneamente la respuesta a sus oraciones por salvamento y el final cruel de un período que ambos secretamente deseaban que pudiera durar indefinidamente, porque sabían intuitivamente que regresar a la civilización significaría confrontar realidades que podrían fácilmente destruir lo que habían construido juntos. El regreso a Estambul fue un shock cultural y emocional devastador. La prensa turca había cubierto extensivamente la desaparición del magnate famoso y su experiencia de supervivencia se convirtió en fuente de entretenimiento público que invadió brutalmente la privacidad que desesperadamente necesitaban para procesar lo que había ocurrido entre ellos. Fue durante la segunda semana después del rescate que Arman, presionado por circunstancias familiares, finalmente reveló a Julia la existencia de Elif Özkan, hija de una familia aristocrática de Ankara, con quien estaba oficialmente comprometido desde hacía 18 meses, en un arreglo matrimonial que había sido meticulosamente negociado entre las familias para consolidar alianzas comerciales estratégicas. El compromiso no había estado basado en amor romántico, le explicó con una expresión de angustia genuina, sino en una conveniencia social y económica que había aceptado cuando aún estaba emocionalmente entumecido por la pérdida de su primera esposa. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó Julia con voz temblorosa, sintiendo como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. «Porque no imaginaba que importaría», respondió Arman pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración. «Era solo un arreglo de negocios hasta que me enamoré de ti en la isla». La revelación golpeó a Julia como un puñetazo físico, no solo porque Arman había omitido información tan crucial, sino porque súbitamente comprendió que todo lo que habían compartido podría ser visto como una traición a sus compromisos preexistentes. El dolor del descubrimiento se intensificó por la percepción de que se había permitido creer en un futuro que tal vez nunca había sido posible. Julia tomó una decisión que sorprendió a Arman por su frialdad calculada. Establecería una distancia profesional rigurosa entre ellos. Continuaría trabajando como su asistente con eficiencia impecable, pero eliminaría completamente cualquier vestigio de intimidad personal de sus interacciones. Esta estrategia de autopreservación emocional fue devastadora para Arman, que había esperado comprensión y paciencia mientras encontraba una manera de resolver la situación compleja. La presión sobre Arman para normalizar su situación personal se intensificó dramáticamente cuando Elif y su familia comenzaron a expresar preocupaciones públicas sobre los rumores que circulaban, exigiendo aclaraciones sobre la naturaleza de su relación con la asistente española y estableciendo ultimátums sobre la necesidad de definir una fecha para la boda. La prensa sensacionalista transformó la situación en una novela nacional, con paparazzi siguiendo a Julia y Arman, analizando lenguaje corporal en apariciones públicas y creando narrativas dramáticas que alimentaban la curiosidad pública. «No puedo seguir viviendo así», dijo Julia una tarde mientras organizaba documentos en el despacho de Arman. «Esta situación me está destruyendo por dentro». «Dame más tiempo», suplicó Arman. «Voy a encontrar una manera de resolver esto sin lastimar a nadie. Y mientras tanto, ¿debo seguir fingiendo que no pasó nada entre nosotros?».
replicó Julia con lágrimas en los ojos. No soy una muñeca que puedas guardar en un cajón hasta decidir qué hacer conmigo. Durante semanas angustiantes, Arman intentó desesperadamente encontrar una solución que pudiera satisfacer a todas las partes involucradas, explorando posibilidades legales de disolución del compromiso, consultando abogados sobre implicaciones financieras e incluso considerando la posibilidad de renunciar completamente a los negocios de la familia para liberarse de las expectativas y obligaciones que lo mantenían atado a un futuro que no deseaba. Pero cada opción explorada revelaba complejidades adicionales y costos que iban mucho más allá de lo financiero. El punto de inflexión llegó de forma completamente inesperada durante una rueda de prensa que había sido organizada para anunciar oficialmente la fecha de la boda de Arman y Elif. Arman estaba en el podio, rodeado por reporteros ansiosos, cámaras de televisión transmitiendo en vivo y un público que incluía tanto a su familia como a la de Elif, todos esperando que hiciera la declaración que normalizaría finalmente su situación. En cambio, en un momento de claridad absoluta, Arman miró directamente a las cámaras y anunció: «No puedo seguir adelante con un matrimonio basado en conveniencia cuando he descubierto lo que significa amar verdaderamente a alguien. Respeto demasiado tanto a Elif como a Julia para perpetuar una farsa que haría a las 3 personas involucradas profundamente infelices. Estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia social o financiera para tener la oportunidad de construir una vida auténtica con la mujer que amo». El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor, roto solo por el sonido de cámaras fotografiando furiosamente y reporteros susurrando urgentemente en sus teléfonos móviles para pasar la noticia bomba a sus redacciones. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Elif creó un escándalo público de proporciones épicas. Su familia inició procesos legales complejos relacionados con ruptura de contrato y daños a la reputación. Varios miembros del Consejo de Administración de Demir Holdings exigieron su renuncia inmediata, y los medios turcos explotaron con análisis interminables sobre las implicaciones sociales y económicas de su elección. En cuestión de días, Arman vio su imperio comercial comenzar a desmoronarse cuando inversores preocupados comenzaron a retirar fondos. Socios comerciales cancelaron contratos por miedo a la asociación con la controversia e incluso algunos miembros de su propia familia lo repudiaron públicamente por haber traído vergüenza sobre el apellido Demir. Julia presenció esta destrucción sistemática de la vida que Arman había construido con una mezcla de horror y admiración, incapaz de creer que alguien sacrificaría tanto por amor, pero también aterrorizada por la posibilidad de que él pudiera eventualmente resentirse con ella por los sacrificios que había hecho en su nombre. «¿Estás seguro de lo que estás haciendo?», preguntó Julia cuando él apareció en su apartamento una noche lluviosa, visiblemente agotado. «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida», respondió Arman, tomando las manos de ella entre las suyas. «Perdí a Aishi porque no luché lo suficiente por ella. No voy a cometer el mismo error contigo». Juntos, comenzaron a reconstruir no solo sus vidas personales, sino también sus carreras profesionales, fundando una empresa de consultoría que combinaba la experiencia de Arman en negocios internacionales con la pasión de Julia por proyectos con impacto social, creando una sociedad que era simultáneamente romántica y comercial, personal y profesional, demostrando que el amor verdadero podría ser la base para el éxito en todas las áreas de la vida cuando 2 personas se comprometían completamente la una con la otra. El nuevo emprendimiento comenzó modestamente, operando desde una pequeña oficina en Estambul que era humilde comparada con los lujos que Arman había conocido anteriormente, pero que representaba libertad genuina y la posibilidad de construir algo significativo juntos. El primer proyecto significativo de su nueva empresa fue desarrollar un programa de turismo sostenible para islas turcas remotas que habían sido descuidadas por la industria turística tradicional, un trabajo que los llevó de vuelta a la costa mediterránea e, inevitablemente, a la pequeña isla donde habían descubierto el amor el uno en el otro durante aquellos 9 días transformadores que ahora parecían haber ocurrido en otra vida. Pisando la misma playa donde habían luchado por la supervivencia,
donde se habían enamorado, donde habían soñado con un futuro que parecía imposible en aquel momento, ambos sintieron que habían completado un ciclo importante en sus vidas y estaban listos para comenzar un nuevo capítulo que sería escrito exclusivamente por ellos. Fue en esta playa, bajo un cielo estrellado idéntico al que había presenciado su primer beso, que Armand se arrodilló en la arena dorada y ofreció a Julia un anillo que había diseñado personalmente, no un diamante ostentoso que reflejara riqueza, sino una pieza única que incorporaba elementos de la isla, donde habían descubierto su amor. Una perla natural que habían encontrado durante una de sus exploraciones, montada en una banda de oro simple que había sido creada por un artesano local usando metal de algunos de los dispositivos electrónicos que habían sobrevivido al accidente del helicóptero. La propuesta de matrimonio fue simple, sincera y completamente libre de las producciones elaboradas que caracterizaban eventos en su vida anterior. Solo dos personas que habían elegido amor en lugar de convención, compromiso en lugar de conveniencia, verdad en lugar de expectativas sociales. Julia Santos, dijo con voz emocionada, me salvaste no solo en la isla, sino en todos los aspectos de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Julia dijo que sí, no solo al matrimonio, sino a toda una vida de aventuras que sabía que los esperaba. Aventuras que serían a veces desafiantes, ocasionalmente difíciles, pero siempre auténticas, porque estarían basadas en una base de amor que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte que antes. La boda tuvo lugar en la misma isla, en una ceremonia íntima que incluía solo a sus familias más cercanas y los amigos que los habían apoyado durante los meses difíciles después del escándalo, una celebración que se enfocaba no en la ostentación que podría impresionar a la sociedad, sino en la alegría genuina que emanaba de dos personas que habían encontrado exactamente lo que necesitaban, el uno en el otro. Años después, cuando Julia y Armand contaban su historia a sus hijos, siempre enfatizaban que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien cuyas imperfecciones complementen las propias, alguien que permanecerá a tu lado cuando el mundo entero parezca estar en tu contra, alguien que te ayudará a convertirte en la mejor versión de ti mismo, no a través de críticas, sino a través de apoyo inquebrantable y fe en tu potencial. Su historia se convirtió en un testimonio del poder del amor genuino para superar cualquier obstáculo cuando dos personas tienen el valor de luchar por lo que creen, demostrando que a veces los mayores tesoros de la vida vienen disfrazados como desastres que te obligan a reevaluar lo que realmente importa, y que la felicidad real no viene de evitar el dolor, sino de encontrar a alguien por quien vale la pena sufrir. Alguien que hace que cada sacrificio parezca un privilegio en lugar de una pérdida, demostrando que el amor verdadero siempre encuentra un camino cuando dos personas están dispuestas a pagar el precio de la felicidad auténtica. Si esta historia de amor, coraje y transformación ha tocado vuestro corazón, os invitamos a suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderos nunca nuestros próximos viajes por las profundidades de la emoción humana y el poder de la conexión auténtica. Para superar cualquier obstáculo que la vida pueda presentar, compartid vuestros pensamientos en los comentarios sobre cómo el amor puede verdaderamente conquistarlo todo cuando las personas tienen el valor de luchar por lo que creen. Y recordad que las más hermosas historias de amor son frecuentemente aquellas que comienzan con las circunstancias más improbables, pero florecen porque dos personas deciden que lo que han encontrado juntas vale cualquier precio que el mundo pueda exigir que paguen.